Querida comunidad educativa nicolina, nos encontramos virtualmente para poder vivir esta experiencia de recorrido llamada Vía Crucis, que tradicionalmente se compone de 13 estaciones, pero que hoy reflexionaremos por medio de 7 estaciones que nos invitarán a disponer nuestro corazón para acompañar a Jesús en su camino de pasión y crucifixión. Esta instancia ha sido desarrollada por el equipo pastoral de nuestro Colegio Ascensión Nicol, en colaboración con varios integrantes de nuestra comunidad, estudiantes, familias, asistentes de la educación y docentes. Vivimos en un tiempo especial para nuestro país y queremos dedicar este caminar junto a Jesús a quienes sufren y necesitan compañía para sobrellevar las dificultades con las que nos enfrentamos hoy. Contemplemos y hagamos vida a la palabra y su predicación. En la vida cristiana, el camino es todo un signo. Él nos habla de éxodo, por tanto de paso de una situación de esclavitud a libertad. Nos habla también de Pascua, como paso de muerte a vida, y como no, también de maduración, como tránsito de la infantilidad a la adultez. Pero éxodo, Pascua y maduración tienen sus exigencias, las de cualquier caminar. Ponerse de pie, desinstalarse, ponerse en movimiento, ponerse de pie cuando uno se ha caído y curarse las heridas para seguir caminando. Todas ellas dificultades que cuando optamos por ponernos en camino hemos de asumir como parte de ese camino. Toda vida es un camino que tiene estos elementos. Decidirse a vivir la vida plenamente exige hacer proceso como éxodo, como Pascua, como crecimiento. Les invitamos en este Vía Crucis a pedir por familiares, amigos y quienes necesitan de la compañía espiritual y la oración de cada uno de nosotros y nosotras. Los nombramos en voz alta para hacerlos presentes en este peregrinaje virtual. Que nuestra oración y reflexión sobre la pasión y muerte de Jesús se transformen en buena noticia de esperanza para quienes la necesitan. Te invitamos a vivir en casa y en familia este caminar. Y poniéndonos en presencia del Señor, comenzamos cantando. En el nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Meditemos la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En cada estación escucharemos la proclamación de la palabra de Dios, reflexionaremos sobre ella y luego haremos oración. En cada una de las estaciones participamos con una antífona introductoria. Él o la guía dirá, por tu vida, muerte y resurrección, y todos responderemos, nos has salvado, Señor. Primera estación, Jesús es tomado preso en el huerto de los olivos. Por tu vida, muerte y resurrección, Nos nos has has salvado, salvado, Señor. Señor. Escucharemos la proclamación de la pasión del Señor. Aclamemos la palabra cantando. Amor, 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 hermanos míos, Dios es amor. Ama a todos como hermanos, Dios es amor.
Proclamación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo había a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirle: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre no lo voy a beber. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Judas traiciona a Jesús. Esperaba otra cosa de él, que moviliza el grupo de hombres y mujeres, en su mayoría pobres, que había logrado reunir en su marcha hacia Jerusalén, y se pusiera a la cabeza de una revuelta política, que presionara a Dios para que finalmente se hiciera concreto su reino. Pero ese reino que él esperaba no llegó. Ni Jesús lo hacía presente, y por eso sucumbe a la ansiedad y entrega al maestro, al amigo. Y es que, a pesar de haber sido elegido por Jesús, de haber caminado con él por Galilea, de haber escuchado su palabra, de haberse sentado con él a la mesa de los pobres, que compartan solidariamente su pan, no había entendido a Jesús, no se había dejado transformar por él. Muchas veces nos pasa como a Judas, no entendemos a Jesús, no entramos en su dinámica, no nos dejamos tocar por sus palabras, sus gestos que infunden vida, paz, perdón, misericordia, fraternidad. Y entonces sucumbimos y lo traicionamos. Es quizás el momento de preguntarnos muy seriamente: ¿en qué camino de nuestra fe? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué relación he establecido con Él? ¿Cómo vivo y entiendo su mensaje? ¿A cuánto estoy dispuesto por llevar su respuesta de reino de Dios, reino de justicia y paz? Por todas las personas que se han sentido decepcionadas en su fe, por nuestro pecado, por nuestra falta de testimonio, por nuestra incapacidad de predicar al Dios de Jesús, que es Dios de perdón y misericordia, para que todos como comunidad vivamos un proceso profundo de convertirnos a Jesús, a su mensaje, y hagamos nuestra su opción creyente con esperanza y confianza en el Dios de la vida. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubre una verdad: mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos
te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Segunda estación. Jesús es interrogado por Anás y Caifás. Las negaciones de Pedro. Por tu vida, muerte y resurrección, nos has salvado, Señor. Escucharemos la proclamación de la pasión del Señor. Aclamemos la palabra del Señor cantando: Tu palabra me da vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Proclamación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera solo un hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada, que hacía de portera, dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos, de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo, yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído de que les he hablado, ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar, y enseguida cantó el gallo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el discípulo Pedro nos podemos reconocer todos. Muchas veces queremos asumir frente al Señor compromisos de absoluta radicalidad, en momentos en que sentimos un gran entusiasmo por Él. Pero igual como a Pedro, también a veces nos pasa que no nos conocemos bien y el miedo frente a las consecuencias que implica seguir al Señor nos vence. Entonces nos falta madurez en la fe y en el amor al Señor para asumir nuestro compromiso con Él, más allá de toda prueba. Ciertamente, reconocerse como uno del grupo de Jesús no es cosa menor, ni para Pedro ayer ni para nosotros hoy, pues ello exige conversión, valentía, coherencia de vida. ¿Estamos dispuestos a ello? ¿Queremos ser reconocidos como parte del grupo de Jesús? ¿Queremos correr el riesgo de vivir hoy en nuestro contexto coherentemente como Jesús, que no tiene miedo a enfrentarse a quien sea por el reino? Presentamos nuestras oraciones por nosotros, para que superando nuestros temores y miedos, seamos capaces de dar testimonio de Cristo y ser portadores de la buena nueva, que da vida y esperanza al ser humano
Roguemos al Señor. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Dios. Tercera estación, el juicio civil de Jesús. Por tu vida, muerte y resurrección. Nos has salvado, Señor. Escucharemos la proclamación de la pasión del Señor. Aclamemos la palabra del Señor cantando. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Proclamación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impurezas y poder así comer la Pascua. Salió Pilatos afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llévenlo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres el rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre de ustedes que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espina, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. El reino no es de este mundo, dice Jesús. Es decir, no se implanta a través de la violencia, no se impone a los otros como si fuera una ideología totalitaria, no se presiona las conciencias para que los otros abracen esta fe.
sino que se comparte desde otra lógica, desde la lógica de Jesús, cuya vida se sintetiza en paso haciendo el bien, sanando, liberando, compartiendo, confraternizando, regalando palabras de vida y dando sentido a la vida de otros. Evangelizar no es otra cosa que hacer esta experiencia y contagiar a otros de esa misma experiencia de liberación. Ahí reside la fuerza de Jesús, en su palabra hecha liberación efectiva. Y ese es su mayor arma, al punto que vemos maniatado, en presencia de un tribunal inocuo que solo busca matarlo, pues su mensaje se vuelve peligroso para el poder establecido. ¿Vivimos con tal convicción nuestra fe, que es nuestro ejemplo? Humilde pero sincero, el que produce inquietud en los otros. ¿Cómo anunciamos el Evangelio de Jesús? ¿Desde el creer que somos poseedores de la verdad o desde el convencimiento de que tenemos una buena noticia que compartir con los otros? Presentamos nuestras oraciones por quienes son injustamente condenados y están recluidos por razones ideológicas o políticas, por quienes han obrado injustamente en contra de la sociedad y cumplen hoy una condena, para que puedan descubrir a ese Cristo misericordioso y puedan prepararse para mañana reintegrarse a la sociedad. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por quienes en nuestro país son responsables de administrar justicia para que lo hagan ajustado al derecho, para que nunca se corrompan y para que nunca hagan aceptación de personas, de modo que nunca más se encarcele la pobreza, sino que todos, ricos y pobres, podamos acceder a una justicia justa. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Como busca la cierva herida las fuentes de las montañas, como vuela la blanca paloma y se acurruca en su nido, así mi alma busca al Señor mi Dios. Necesito el calor de tu casa, necesito, Señor, tu mirada, necesito, Señor, tu esperanza, porque sé que madrugas al alba, porque sé que alimentas mi lámpara, porque veo en tu cruz que me amas, oh Señor, ven junto a mí, Señor. Cuarta estación. Jesús es condenado a muerte. Por tu vida, muerte y resurrección. Nos has salvado, Señor. Escucharemos la proclamación de la pasión del Señor. Aclamemos la palabra del Señor cantando. Tu palabra me da vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Proclamación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Miren, lo saco afuera, para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí lo tienen. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenle, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios.
Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Algo así es nuestra vida. Muchas veces decimos creer en Dios, ser discípulos de Jesús y, sin embargo, no estamos dispuestos a poner en riesgo nuestra persona por los demás y postergar algunos intereses vanos por quienes nos rodean. Hoy esta negación se vuelve indiferencia. Indiferencia ante los pobres que mueren antes de tiempo, víctimas de un sistema que produce que 1/3 de la humanidad sufra de hambre crónica, de la carrera armamentista que hace que más de 500.000 hermanos sirios mueran en una guerra injusta, de la destrucción de los ecosistemas, donde, como ha denunciado el Papa Francisco, son los pobres los primeros afectados del cambio climático. ¿Vivo una espiritualidad de ojos abiertos y corazones vulnerables? ¿O más bien me dejo alienar insensiblemente ante la realidad que me circunda? Por todos aquellos hombres y mujeres que no creen en Dios, para que la bondad y sinceridad de vida promuevan una sociedad justa, solidaria y equitativa. Para todos y todas, roguemos al Señor. Por las mujeres que hoy, movidas por el espíritu que sopla y va por donde quiere, levantan la voz en pro de un trato más justo y más humano. No solo para ellas, sino para toda la humanidad, para que sus experiencias compartidas de sufrimiento y lucha puedan revertir la intolerancia, la misoginia y la desigualdad. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Cuánto amor hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz, cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor del que está a nuestro lado, del que se ha consumido por la soledad. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor y cultivar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. Quinta estación. Jesús carga con la cruz y es crucificado. Por tu vida, muerte y resurrección. Nos has salvado, Señor. Escucharemos la proclamación de la pasión del Señor. Aclamemos la palabra del Señor,
cantando. Amor, 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 hermanos míos, Dios es amor, ama a todos como hermanos, Dios es amor. Proclamación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaban cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba a abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos a suerte, a ver quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo extremo de esta situación es que Jesús carga sobre sus espaldas esa cruz, que representa todas nuestras cruces. Son nuestros sufrimientos, dolencias y pecados los que Jesús toma consigo en su pasión y muerte en la cruz. En Él nuestros sufrimientos se transforman en camino de salvación. En Él la fuerza destructora del pecado se aniquila. En Él descubrimos que tomar la cruz significa asumir nuestra realidad de pecado para poder ser redimidos por su pasión, muerte y resurrección. Presentamos nuestras oraciones por todas aquellas personas que cargan con distintas cruces, las del trabajo solidario por los hermanos sufrientes, las del compromiso social, las del cuidado de la tierra, la de la justicia y la paz, para que sus cruces pesadas, en muchos casos, traiga vida plena para todos y todas. Roguemos al Señor. Por todos los hermanos y hermanas que, fruto de su compromiso con el reino de Dios, se solidarizan efectivamente con los crucificados, para que su testimonio nos llene a todos de la necesidad de un mundo en paz, abierto a la vida, al amor y al cuidado mutuo. Roguemos al Señor. Por las familias de las personas que se han contagiado con el virus del COVID, para que sepan acompañar, acoger y cuidar a su familiar, para que esa cruz se libere con la pronta recuperación de tantos que hoy anhelan estar bien y sanos. Roguemos al Señor. Pidamos por el personal de salud que ha dado su experiencia, sus conocimientos y valentía para estar de pie ayudando, cuidando y sanando en esta pandemia, para que tú, Señor, sepas darles las fuerzas que necesiten para seguir adelante en su gran misión. Roguemos al Señor. Silencioso pasas, cargando tu cruz
cruz que no es tuya, sino mía. Descalzo sobre el polvo de tu querida tierra, que hoy te condena por amar a cualquiera. Pasas entre la gente sin reprocharles nada y miras silencioso que el camino se alarga, con los hombros hinchados por llevar el madero, un madero cargado de pecados del pueblo. Aquel sacrificio en que culmina tu vida de 33 cortos años, largamente sufrida. Sexta estación. Jesús y su madre. Por tu vida, muerte y resurrección. Nos has salvado, Señor. Escucharemos la proclamación de la pasión del Señor. Aclamemos la palabra del Señor cantando. Oh Cristo, Señor Jesús. 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 Proclamación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca del discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. María está ahí, al pie de la cruz, como lo estuvo tantas veces en la vida de su hijo, alimentando, amando, formando su carácter, enseñando a amar y a conocer a Dios. Ahora, una vez más, está aquí, al pie de la cruz, en el momento determinante de la vida de Jesús, la de su entrega coherente y generosa por el reino. Su presencia no es pasiva, como tampoco lo fue el primer anuncio. Una vez más recibirá una misión. La primera fue la de ser madre de Jesús, ahora la de ser madre de la Iglesia, la de seguir portando la luz que es Cristo, la de llevar a muchos al encuentro con su Hijo. En función de ello, se le reconocerá un lugar importante en la comunidad de los discípulos y discípulas de Jesús, porque reconocerá en ella a la que escucha la palabra y la pone en práctica. ¿Somos capaces de reconocerla presente entre nosotros, acompañando nuestros procesos de fe? ¿Le damos parte en el caminar de nuestras vidas, tanto personal como comunitaria? Presentamos nuestras oraciones. Por aquellos que formamos el cuerpo de Cristo, la Iglesia, y por los que no creen en Cristo, para que a través de los que creemos, vean en nosotros testigos creíbles del Evangelio del Reino. Roguemos al Señor. Por nuestras madres, para que, guiadas por el amor, sigan cuidando, educando y protegiendo a sus hijas como verdaderos tesoros. Roguemos al Señor. Tú que habitas al amparo del Altísimo, a
la sombra del Todopoderoso. Dile al Señor, mi amparo y mi refugio, en ti, mi Dios, yo pongo mi confianza. Tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso. Dile al Señor, mi amparo y mi refugio, en ti, mi Dios, yo pongo mi confianza. Séptima estación, Jesús muere en la cruz. Por tu vida, muerte y resurrección, nos has salvado, Señor. Escucharemos la proclamación de la pasión del Señor. Aclamaremos la palabra del Señor cantando. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. Proclamación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y, sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se le acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y luego los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro, que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viniendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que los vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y el que sabe dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebraron un hueso, y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo 100 cifras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas. Según se acostumbra enterrar entre los judíos, había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro donde había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al escuchar esta última parte del relato, pareciera como que si hubiésemos llegado al final de la historia y no se esperase nada más. Es más, una pesada roca puesta en la entrada del sepulcro parece que fuera el punto final para la vida de un hombre libre, que supo escuchar la palabra de Dios, de vivirla en clave de servicio generoso y de hacerla real para aquellos con los que convivió. Un negro espiritual afroamericano pregunta:
¿Estuviste allí cuando lo depositaron en el sepulcro? Y sí, allí hemos estado todos cuando parece que ya no hay más salida, cuando parece que nos hemos quedado sin futuro, cuando nuestro camino ha quedado bloqueado por una piedra. Sin embargo, a pesar del pasado signo, vienen a la memoria las palabras de Jesús. En verdad les digo, si el grano de trino no cae en tierra, muere. Queda solo, pero si muere, da mucho fruto. La semilla ha sido enterrada, ahora solo queda esperar que venga el tiempo de la fecundidad, donde todo resurge, donde la vida brota, donde las hojarasca da paso a los brotes verdes. Vivimos nuestra fe en clave de esperanza, haciendo de nuestra experiencia comunitaria el signo de vida que tantos seres humanos esperan. ¿O somos tumbas cerradas, bien cerradas, donde ya no es posible que el espíritu del resucitado entre? Por todos aquellos que por inseguridad o por miedo no se atreven a comprometer abiertamente con Cristo en la iglesia, por quienes a pesar de sus miedos dan pasos hacia un compromiso y se atreven a correr riesgos por causa de Cristo, dando testimonio del Evangelio, incluso poniendo en peligro su propia vida, por nuestros hermanos y hermanas dominicas que dan testimonio de su red en zonas de conflicto, persecución y muerte, para que sean fortalecidos por el Señor y acompañados por nuestra oración creyente. Roguemos al Señor. Por todos los cristianos, para que en medio de la adversidad de la vida sepamos sembrar esperanzas ciertas de que es posible un mundo nuevo. Si tú y yo asumimos la causa de Jesús, roguemos al Señor. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Querida familia y querida comunidad nicolina, hemos reflexionado 7 estaciones del Vía Crucis. Hemos visto cómo Cristo ha sido negado, cómo ha acercado a su madre, cómo ha tenido una condena injusta, que ha muerto por nosotros, pero nos deja la esperanza de la resurrección. Es importante que toda esta reflexión también la llevemos a la acción de la predicación, que no dejemos acá cada una de las acciones o situaciones que debemos cambiar, que debemos mejorar, o las que ya estamos haciendo bien, poder compartirlas y vivirlas. Dios se transmite, se anuncia, porque es importante que todos nosotros podamos mirar ese anuncio de la buena noticia de Dios como la esperanza de no quedarnos solo en la muerte. La resurrección es la vida, Cristo es vida. Dejemos que el Señor también nos ilumine en esta tarde para que podamos recibir la bendición y la oración. Oremos. Oh Padre Celestial, te damos gracias y te alabamos por el gran amor que has manifestado hacia nosotros. Por amor nos creaste y por amor nos redimiste, entregando a tu Hijo, que derramó toda su sangre para pagar nuestra libertad y conseguir el perdón de los pecados, y para que nuestra vida, desde ahora, fuera una ofrenda agradable para ti. Nos enviaste el Espíritu Santo como primicia de la nueva vida que tendremos un día en la resurrección. Bendito sea siempre tu gran nombre,
No permitas nunca que volvamos al pecado, más bien, ayúdanos a tener siempre una vida santa, alabándote ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos la intercesión de la Beata Ascensión Nicole. Pedimos también a Monseñor Ramón Subieta que intercedan por todos nosotros, que su ejemplo sea un ejemplo de salvación para todos nosotros y que ellos también pidan por todas las familias de nuestra comunidad. Y a ti, Señor, te pedimos que nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes, familias, que tengan un muy buen descanso.